Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los números. ¿Qué tenemos que saber sobre ellos? Bien, para que nosotros podamos manejarlos y utilizarlos a como nosotros lo necesitemos, necesitamos conocer que estos números de inicio se dividen en números naturales. Los números naturales es por la parte que vamos a iniciar. Los números naturales van desde el número 0 hasta el número 9. Y dentro de este rango tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Nosotros con este rango de números podemos hacer muchas cantidades. Como por ejemplo, si yo junto el número 1 y le pongo al lado un número 9, voy a tener el número 19. Ahora, si yo quiero hacer operaciones con estos números, primero tenemos que entender de dónde salen o por qué es necesario el uso de estos mismos. Como verán, en mi mano yo tengo un plumón. Este plumón se podría representar como una cantidad de algo. Es un plumón. Está representado por el número 1. Ahora, si yo en vez de tener un plumón tuviera dos plumones, yo ya no tendría de este uno que dibujé hace un momento, tendría otro igual. Y entre estos dos, si los juntamos, ya tendría 2. Este es el principio, que incluso parece una carita, por cierto. Este es el principio de la suma. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo 3 plumones, pero de repente uno deja de funcionar? Bien, pues si uno deja de funcionar, me van a quedar 2. Ese es el principio de la resta. Hasta aquí vamos entendiendo cómo los números los podemos ocupar en distintas áreas. De inicio, si yo quiero juntar, en este caso, el 2 y el 0, juntaría el número 20. Este número significaría que tal vez yo tengo 20 plumones, 20 de este mismo. Y por eso nace este número. Bien, ahora que hemos entendido esta parte, vamos a seguir posteriormente con otras lecciones. Hasta luego. Hola, el día de hoy vamos a hablar del sistema de numeración decimal. Para nosotros poder entender este tema, necesitamos recordar cómo podemos nosotros crear distintos números. Imaginamos que, no sé, somos un niño de educación primaria y estamos solos en el receso, en el recreo. De repente se acercan otros 5 niños y nos dicen que juguemos con ellos. Nosotros vamos y ellos 5, más nosotros, ya somos 6. Pero llegamos a un grupo donde nos dicen otros 20 niños que también quieren jugar lo mismo que nosotros. Entonces 20 niños más 6, ya somos 26. Y así vamos aumentando. Pero llega el momento donde ya tocan la campana de receso y cada uno de estos niños pues se retira cada quien a su grupo. Entonces de estos 26 se van quedando 25, 24, 15, 10, 4, 3, 2 y al final quedamos nosotros nuevamente en nuestro grupo. Pues eso es lo que necesitamos entender, de que los números tanto pueden aumentar como disminuir. Y justamente eso es lo que nos va a decir este sistema. Vamos a verlo a continuación. Si yo tengo, por ejemplo, en esta parte, el número 3. Este 3 puede significar que tengo 3 plumones, 3 lápices, 3 gatos, lo que sea, pero con la cantidad del número 3. Si yo a ese número
cuando nosotros estábamos viendo el tema de números naturales, que agregábamos números a nuestra izquierda o a nuestra derecha, podemos cambiar el valor de este 3. Si yo agrego un número 1 a su lado derecho, voy a tener el número 31, que significa que tengo 31 cosas de algo. 31 lápices, 31 plumas. Ahora, si en vez de agregarlo a la derecha, yo lo pusiera a la izquierda, no tendría el número 31, tendría el número 13. Eso quiere decir que tendría menos comparado con el otro número, que era 31. Porque este va a ser mucho menor que este otro. Es como si tuvieras 13 pesos contra 31 pesos, pues obviamente es mayor cantidad esta parte. Bien, cuando nosotros estamos construyendo estos números, necesitamos recordar lo siguiente. Si yo tengo el número 3 nuevamente, y a este número yo le agrego un número a la derecha, cada vez se va haciendo mayor. A la izquierda también, pero tal vez ya no tan grande como si fuera del lado derecho o viceversa. Por ejemplo, si pusiéramos el 9 aquí, se convierte en un 39. Pero si pusiéramos el 9 del otro lado, se convertiría en 93. Aquí el caso es contrario, si pueden observar. Pero nuevamente, regresemos a nuestro número 3. Lo importante de este número es de que quiero hacer entender que dependiendo de hacia dónde nosotros nos movamos, de hacia dónde nosotros pongamos los números, es que vamos a ir avanzando, haciendo el número más grande o más pequeño. Me explico. Vamos ahora a revisar una tabla, que tal vez al inicio nos va a parecer un poco complicada, pero ya explicada, no tanto. Bien, aquí yo tengo distintas cosas escritas. Una de ellas, que está solamente en color verde, es la que dice unidad. Esta es la que nos interesa. Cuando nosotros hablamos de una unidad, nos podemos referir a un número tal como este. Pero en este caso nosotros no tendríamos una unidad. Tendríamos 3 unidades. Si yo, como lo veíamos en los ejemplos, por ejemplo aquí yo agregara un 0, dejaría de ser una unidad y pasaría a convertirse en una decena. ¿Qué nos va a decir que debemos de empezar aquí y no aquí o no aquí? Sencillo. Hay algo que muchas veces, o más bien siempre existe, pero no siempre lo ponemos, es el punto decimal. Si yo pongo un punto decimal aquí, yo con esto ya estoy dando a entender que voy a partir de aquí. Porque de aquí hacia la derecha, yo ya tengo lo que son las partes de unidad o decimales. Estos se llaman de esa forma porque ya no es una unidad completa. Ya no es una unidad completa, 1, que tenga el valor de 1. Ya es parte de esa unidad. Ya es parte de esa unidad. Y lo mismo sucede en el otro caso. Por el caso contrario, si yo junto 10 de estas, voy a hacer una de estas, una decena. Si yo juntara 10 de estas, haría una centena. Que esto, si lo vamos analizando, decena, su nombre es muy parecido al 10. Quiere decir que es 10 veces esto. La centena, cen, nos suena a 100. Entonces,
son 100 veces esto. Luego tenemos la unidad de millar. La unidad de millar nos va a decir que son 1000 por su nombre, 1000. Y entonces serían 1000 veces esta. Decena de millar, 10, o sea, 10,000 veces esta. Centena, 100 veces, o sea, serían 100,000 esta. Y así sucesivamente. En este caso ya tenemos aquí también los millones. Los millones se caracterizan porque ya tienen 6 ceros. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la unidad de millar. Yo ya tengo 6 ceros. Aquí abajo puse una tablita de cómo van aumentando o disminuyendo los números. Recordemos que nosotros partimos de aquí. Aquí ya se multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10,000, por 100,000, por 1,000,000, por 10 millones, hasta 100 millones. ¿Habrá más números después de esto? Sí, sí los hay. Pero en este caso solamente interesa que comprendamos de inicio estos que están aquí. Ahora, si yo hablara del punto decimal, que si no mal recuerdan, les dije, está en esta parte, aquí. De aquí yo ya voy a hablar de partes de 1. Es como si yo tuviera un pastel y lo dividiera en distintas partes. Solamente que aquí nos referimos a décimos. En décimo quiere decir que está dividido en 10 partes. Por eso se representa como 0.1. Porque si yo sumo 10 veces esto, me va a dar una unidad. Mismo caso sucede con el centésimo. El centésimo es de que está dividido este 1 en 100. De esas 100 partes, solamente una es la que estoy tomando. Por eso se llama centésimo. Y es de que va después del segundo número, va después del primer número en decimales. Y el tercero, que va en el lugar número 3, es de milésimo. Esto quiere decir que está dividido en 1000 partes y se representa como 0.001. Si yo juntara 1000 de estas, obtendría una unidad. Así de pequeña es esta. ¿Habrá más después de esta? Sí las hay. Las hay, pero como lo dije al inicio. Primero, antes de comprender esas, necesitamos comprender lo básico. Por ello, ahora, si ya entiendo que existen números más pequeños que la unidad y más grandes que la unidad, a partir de aquí, hacia la izquierda, los vamos a conocer como múltiplos. Y de aquí hacia la derecha, los vamos a conocer como submúltiplos. ¿Dónde? Donde va a ser por 1, por 10, por 100, como ya lo vimos. Pero en el caso de estos es por 0.01, perdón, aquí es por 0.01, por 0.001 y esta que me estaba faltando por 0.1. Entonces, si yo ya tengo acomodados los números de esta manera, lo siguiente va a ser ver cómo es que el punto decimal puede o no cambiar el valor de este número. Vamos a poner aquí varios ceros. Así como está escrito, este 0 a la izquierda no tiene valor. Un 0 a la izquierda no tiene valor si lo ponemos de esta manera. Por ejemplo, este número nosotros lo podemos entender como 300. Si yo el punto decimal lo pongo aquí y pongo un 0 nuevamente, sigo teniendo el valor de 300. No pasa nada. En el momento que yo muevo el punto decimal aquí,
deja de ser 300 y se convierte en 30.00, que también se puede decir 30. Si yo en vez de tener el punto decimal aquí, lo pusiera acá, yo ya tendría 3.000, lo que sería igual a 3. Y vamos a ver en qué momento este 0 empieza a tomar valor. Si yo pongo el punto decimal aquí, entonces recuerden que lo principal nos referimos a las unidades. Y este número ya se lee de otra manera, donde este 3 ya no es una unidad, ya se convierte en un décimo. Pero no es un décimo, son 3. Es 0.3 décimos. Si lo quisiéramos leer hasta aquí, nosotros la acomodamos en nuestra tablita y estaría 0.300, que lo equivalente sería 0.3 décimos, 0.30 centésimos o 0.300 milésimos. Así es como empezamos nosotros a leer estos números. Bueno, lo siguiente es aprender a leer este tipo de números. Primero, para nosotros poder entenderlo, necesitamos ubicar dónde está el punto decimal. En este caso, se encuentra aquí. Este punto decimal, si nosotros volvemos a nuestra tabla, es como si lo tuviéramos aquí. Entonces, del punto decimal, vamos a contar cuántos espacios están ocupados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se dan cuenta, aquí yo estoy separando de 3 en 3 a partir del punto decimal. Del punto decimal hacia la izquierda voy a contar 3 y pongo una comita. De la comita empiezo a contar nuevamente 3, pongo otra coma. Y de esta coma, obviamente también voy a contar otros 3. En este caso ya no fue necesario poner otra coma porque hasta aquí es mi número. También lo mismo ocurre del lado derecho. Esto es para que nosotros podamos leer más fácilmente la cantidad que se nos está presentando. Ahora, como lo dijimos previamente, nosotros tenemos que contar 8 lugares, porque son 2, 4, 6, 8. Nos vamos a nuestra tablita de unidades y vamos a contar la primera unidad: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos está diciendo que este número que tenemos escrito aquí está en esta parte. Y es como si fuera 1 por 10 millones. Entonces, si ya sabemos que aquí se lee como decenas de millón, nosotros vamos a empezar a escribir desde el número más grande. Los números más grandes los vamos a nosotros a identificar porque empiezan desde el lado izquierdo y aumenta esta parte desde hasta donde llegue el punto decimal. En este caso son 8 números y dijimos que está en decenas de millón. Serían 27, que nos ubicamos aquí, 27 millones, porque como dice aquí arriba, está en la parte de millones. Luego tenemos 304, pero 304 ¿qué? Miles. 27 millones, 304 mil. Y luego tenemos las unidades que ya se leen de forma normal, que sería 602. Entonces, 27 millones, 304 mil, 602,
3 centésimos. ¿Por qué no décimos? Porque recordaremos que el 0 está ocupando el lugar de los décimos. Y donde tenemos el 3 está en los centésimos. Entonces, dicho de manera completa, sería 27.304.602.3 centésimos. Esa es la forma en que nosotros podemos leer estas cantidades. Entonces necesitamos recordar la información que hay en esta tabla. Gracias. Como dato adicional, nosotros podemos decir que si vamos a empezar desde aquí, que es nuestra unidad, siempre vamos a contar de 3 en 3. Unidad, decena, centena. Unidad, decena, centena. Unidad, decena, centena. Solamente que cada vez tiene un valor mucho más grande. Por ejemplo, aquí nosotros hablábamos de unidades. En esta parte ya es la de miles y la que sigue, millones. Por el caso contrario, cuando nosotros nos vamos hacia la derecha, ya no contamos desde la unidad, porque acuérdense que esta es la parte importante. Entonces empezamos nosotros a hablar de décimos, centésimos y milésimos. Décimos, centésimos y milésimos. Bien,